Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media. Hola, hola queridos oyentes, el día de hoy queremos hablar sobre un tema bastante interesante y enriquecedor que nos toca a todos como colombianos, incluso para aquellos que no lo son. Viajaremos a través del tiempo indagando acerca de la historia de la radio de nuestro amado país. Así que prepárate un tinto y ponte cómodo para escuchar la fascinante historia de la radio en Colombia. Su merced, vamos a viajar al año 1915. ¿Pero por qué? Pues desde esta fecha empiezan a surgir los primeros cambios en nuestro país, ya que comienzan a construir las primeras infraestructuras inalámbricas para que dieran vida a los servicios de radiotelegrafía por parte de la empresa McCormick Wireless. Mijitos, y para el año 1923 se lanzó la Ley 31 que buscó crear un departamento que se encargara de la comunicación en Colombia. Todo esto fue posible por los creadores de Radiodifusión Colombia, Víctor Amortegui y Elías Pellier Buitrago. Y pues imagínense su merced que esto trajo que se diera el primer reglamento para expedir las licencias para la importación de equipos y permisos para operarlos en 1926. Y bueno, compadre, póngale atención a esto. Para 1929, un señor nacido en el Líbano llamado Elías Pellier Buitrago fue un radio aficionado quien inauguró el 8 de diciembre de 1929 la primera radio comercial, La Voz de Barranquilla. Para 1930, amigo, nació la primera emisora comercial con las siglas HKF, Corporación Colombiana de Radio y Electricidad, y de allí nacen otras como La Voz de Colombia, La Voz de Tunja y demás. Vecino, y pues más o menos para el año 1932 surge algo interesante, y es el radioperiodismo. Pero yo sé que usted se preguntará ¿qué es eso? Pues el radioperiodismo en Colombia se da por Gustavo Rodas Izaza, un antioqueño quien lanzó al aire el primer informativo radial llamada Radio Periódico El Mensaje, que se emitía una vez al día de 12:30 a 1 de la tarde en Ecos de la Montaña de Medellín. Al poco tiempo su merced emiten el decreto 627 en 1934, en el que prohibían a las emisoras radiales leer las noticias publicadas por los periódicos, antes transcurridas 12 horas después de su aparición. ¿Pueden imaginar eso? En 1935, mijito, empiezan a salir normas, técnicas y demás que pusieran en orden de nuevo este medio de comunicación, por decirlo así. Ahora viajemos a 1937, donde la radiodifusión se convierte en el medio que maneja masas y de allí nace un problema político en Antioquia, debido a los intereses regionalistas y divididos que nace un movimiento descentralista dirigido para La Voz Colombia. También surgen las elaboraciones de las cuñas sin técnica radial, pues mijito, eso quiere decir que eran elaboradas sin ningún criterio profesional, se realizan sin ninguna técnica radial y eran prácticamente elaboradas por la originalidad del operador de audio, no llevaban musicalización o efectos sonoros. Mijito, y para 1934, Columbia Broadcasting conformó la cadena de las Américas. Déjeme pienso más o menos para qué épocas. Sí. Fue para la Segunda Guerra Mundial. Pues la Radio Colombia fue influenciada por Estados Unidos, creando transmisiones latinoamericanas desde este país. Y para 1934, su merced, la radio cambió su estilo de informar, debido a que se incluyó comentarios y análisis a pedido de los Estados Unidos y por la Embajada Británica. Bueno, su merced, y póngale cuidado que en 1945 los periódicos empezaron a comprar emisoras, con el fin de llegar mucho más a las comunidades. Ya pasando a 1948, el año en el que Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, el gobierno nacional suspende todas las licencias de emisoras y locutores, ya que decían que fue tomada para incitar a las personas a revolucionarse. Mijitos, en 1947 se creó Radio Sutatensa, fundada por el padre José Joaquín Salcedo. Esta radio promovió a que muchas personas pudiesen hacer su bachillerato por radio y así llegar a los lugares donde no llegaba la educación. En 1953 surge La Voz de Cali y de allí nace el llamado Circuito Todelar de Colombia, donde RCN y Caracol fueron las cadenas radiales definitivas en este momento.
Y póngale cuidado que en 1958 trataron de censurar y oprimir a la radio bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla. Pero en esto aparece Fernando Tobón, quien fundó la Federación Nacional de la Radio, en pocas palabras, Fede Radio, quien decretó que ninguna emisora podía tener más de 5 frecuencias radiales. Y párele oreja que a lo largo de 1960 empezaron a transmitir los programas en vivo, también orquestas de baile popular, la transmisión de deportes, entre otras cosas, queriendo modernizar al estilo de la locución norteamericana. Como ya lo habíamos hablado a lo largo de la historia de la radio, existió la radio sutatensa, y como les adelanté, empezaron a llevar la educación por radio, pero este gran acontecimiento se dio en 1970. Y su merced, en el año 1973 llega la FM, ya que en ese momento se implementó que la FM era para la estética y la clase media, mientras que la AM se concentraba en la audiencia popular. En 1980 desaparece la radio sutatensa, ya que en el grupo de Santo Domingo, dueño de Caracol, compró esta emisora, logrando más de 1 millón de transmisiones antes de ser comprada. Y de aquí sus personas vámonos para el 2009, donde se empezó con Sonidos Colombianos, donde se dedicaba 3 horas diarias a nuestra música colombiana. Y en 2010 se creó la Resolución 415, donde tuvo como objetivo que se realizara con las condiciones de su prestación, también las condiciones de cubrimiento y por otro lado impulsar las radios de las emisoras indígenas. Esto lo apoyó el Ministerio de las TIC. A través de los últimos años hemos sido testigos de los avances tecnológicos, los cambios en la legislación y la influencia en eventos históricos. Además, sucesos importantes que ha vivido y marcado la historia de la humanidad. Pero la radio ha sido adaptada como un periodismo informativo, como una parte importante en la educación, una herramienta maravillosa en la difusión de la música, siendo así un medio que continúa siendo parte de la herramienta vital para conectar a las personas, compartir información y, por supuesto, promover la diversidad cultural. Y bueno, queremos tener este espacio para darte una opinión que tenemos sobre este medio de comunicación, que sin duda fue un paso grande para la historia de Colombia a nivel comunicativo. Hemos deducido que a través de la historia de Colombia se ha podido desarrollar nuevas tecnologías debido a las adversidades económicas, sociales y geográficas. Tengamos en cuenta el valor de que en nuestros primeros inicios con Pelet hemos dado cuenta del valor que los colombianos han demostrado para no quedarse atrás a pesar de las adversidades mencionadas.